Bueno, buenos días a todos. Eh, Gracias por estar allí. Gracias, Alejandro, por permitirme conversar con tus alumnos. Espero que lo que vaya hoy a decir acá les sirva, sea de enlace entre ustedes y yo, entre enlaces entre ustedes y el profesor, que nos permita ir creciendo en esta carrera de la educación especial, ¿no? Para mí es un placer poder conversar con ustedes porque es un placer saber que aún hay gente que le interesa la educación especial, que la educación especial tiene un atractivo para los jóvenes de hoy. Eso es la esperanza, mucha, mucha esperanza por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así que es un placer estar trabajando con ustedes y espero poder eh, cumplir con lo pedido por mi compañero y amigo Alejandro. Sabrá si lo muestra después o no. Si lo muestra, debe ser que sirve. Si sirve, tomen lo que sirva. Primero me presento, soy Rodolfo Gacio. Me acerqué a la discapacidad eh, a través del profesorado hace ya más de 30 años. Me recibí con un título de discapacitados mentales y sociales. Podemos hablar más adelante si tienen este título de discapacidad social, en realidad eh, en una categoría dentro de las discapacidades, la discapacidad social. Recuerden que hace más de 30 años estábamos muy metidos dentro del paradigma médico, del paradigma psicométrico. Por lo tanto, todo sujeto que se escapaba, entre comillas, de la normalidad debía ser diagnosticado o encasillado dentro de algo. Y aquellos que, por supuesto, a la luz de todo esto, no cumplían con las normas sociales o las reglas sociales y culturales, eran mal vistos y eran así categorizados como personas con discapacidad social. Esto nos permitía trabajar en cárceles, en aulas de comisaría o en lugares de detención. Hasta más o menos los 90, en que la Organización Mundial de la Salud elimina la categoría de discapacidad mental social, y en Argentina comienzan a desaparecer los servicios que atendían las discapacidades sociales. En la provincia de Buenos Aires, la última escuela de discapacidad social estuvo más o menos hasta el 2004. Si no estoy hablando mal. Más o menos en el 2004 se cierra definitiva. Si bien no venía funcionando una escuela de discapacidad social, la denominación de esa escuela terminó más o menos en ese tiempo. Se transformó, me parece, si no me equivoco, en una escuela de trastornos emocionales severos, que les puedo hablar un poquito después. Bien, me recibí entonces con este título de discapacitados mentales y discapacitados sociales en un instituto de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal de aquel momento, se llamaba INSPE, Instituto Nacional Superior del Profesorado en Educación Especial, dependiente en aquel momento de la Dirección Nacional de Educación Especial, la DINES. Quizás Alejandro o alguien más les haya hablado de ella. Al desaparecer la DINES, al cerrarse la DINES, el instituto tiene una serie de transformaciones y termina siendo municipal, dependía de la dirección, pero sí, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre fue un instituto reconocido, por suerte, a nivel nacional y a nivel internacional también. Siempre fue un lugar donde se vinieron a perfeccionar muchos latinoamericanos. Actualmente, mucha matrícula latinoamericana, chilena, colombiana, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, si no lo nombré, que más allá de la gratuidad que implica estudiar en la Argentina, también la posibilidad de estudiar en buenas condiciones,
un grado de excelencia. Lo digo con orgullo, la educación argentina en realidad es un grado de excelencia que no tenemos nada que envidiar a los mejores del mundo. Mi recorrido a partir de ese título es muy variado, muy variado. Trabajé en escuelas siempre en la provincia de Buenos Aires, siempre trabajé en la provincia de Buenos Aires, y como maestro siempre trabajé en una localidad que se llama Moreno. Es una localidad compleja social y económicamente, es muy grande el territorio del distrito de Moreno, y que tiene grandes bolsones de pobreza, gran cantidad de barrios vulnerables. Por lo tanto, la discapacidad está embrincada en la pobreza. Ustedes saben que cuando hay pobreza y discapacidad, nada, todo como explota más, ¿no? Hay que trabajar el doble, conseguir el doble de cosas. La pobreza y la discapacidad nunca se llevaron bien. No es que la pobreza y la riqueza se lleven bien. ¿Entiendes? Podemos hablar de lo que significa ser discapacitado en la riqueza. Pero digamos que la pobreza lleva a faltas, o a cuestiones, al poco acceso a los apoyos y a las ayudas, que la riqueza no. Entonces, desde el transporte se complica, el transporte y lo que tiene que ver con las atenciones hospitalarias, o la atención de la obra social, ¿no? Todo es una lucha, todo es una lucha. También mezclado esto con cuestiones sociales muy fuertes, como madres solteras, madres jóvenes, hogares monoparentales, bueno, con otras connotaciones. Las familias son muy complejas, o lo eran y lo siguen siendo. Aún hoy, el Moreno es uno de los distritos más complejos socialmente. Digo esto para que ustedes se den cuenta, más o menos, si les interesa saber por dónde anduve trabajando y de qué me nutrí para mirar la discapacidad, de qué me nutrí para saber por dónde rumbear en la vida de la educación especial. En aquel momento la educación especial era un régimen aislado del sistema educativo, no tenía una categoría educativa propia, trabajaba con un currículum aislado de lo que era la educación común. Entonces, nada, la educación especial se hacía todos los días y bajo el precepto de la rehabilitación, había que rehabilitar al sujeto. Bueno, ahora les cuento un poquito de esto. Bueno, trabajé en estas escuelas, tuve varios roles, fui maestro de discapacitados mentales, fui maestro de alumnos domiciliarios, fui maestro de trastornos emocionales severos, fui maestro de recuperaciones y tuve varios roles como maestro, y eso es la posibilidad que uno tiene, ¿no?, de ir eligiendo año a año para dónde ir. Tuve otros roles, fui asistente social, fui preceptor, fui director de una escuela de trastornos emocionales severos y terminé mi carrera dentro de la educación especial como inspector de la educación especial. Me jubilé como esto y actualmente doy clases en el ISPE, en el lugar donde estudié hace mucho tiempo. Estoy trabajando hace ya 12 o 14 años más o menos. Estoy trabajando y doy la cátedra de educación especial, doy una clase de una cátedra de inclusión. Y en algún momento otras materias, abordajes pedagógicos y algunos seminarios sobre discapacidad intelectual. Pero actualmente es nada, solamente doy educación especial e inclusión. La formación mía comienza así en el ISPE, me recibo, pero mi formación específica, lo que me había dado el profesorado en aquel momento, tenía que ver más que nada con cuestiones médicas, ¿no? Teníamos mucha
muchas materias, teníamos neurología 1, 2 y 3, teníamos psiquiatría, psicología, técnicas de medición, bueno, la formación era bien médica, casi nulo la cuestión de las pedagogías y las didácticas. Por eso es que cuando yo comienzo a trabajar, siento en mi formación que me faltaba justamente cómo abordar las cuestiones pedagógicas, que me pongo a estudiar cursos que tienen que ver con la didáctica de las distintas áreas. Después hago una licenciatura en educación especial. Después hice diplomaturas, distintas diplomaturas en diversidad, diplomaturas en pedagogía especial, una como categoría, una diplomatura sobre discapacidad como categoría social y política. Bien, todo esto brincado durante los años como para ir perfeccionando la mirada y cambiando las reflexiones que uno se hace permanentemente sobre lo que es la discapacidad, ¿no? Uno entiende, uno va realmente a avanzar en relación a la igualdad con la discapacidad cuando la palabra discapacidad deje de tener sentido, ¿no? Deje de ser nombrada como categoría de sujeto. Bien, así que esa es más o menos mi trayectoria en lo formativo. Y empiezo a trabajar entonces en estas escuelas de Moreno como maestro de discapacitados mentales en la vieja denominación de leves y moderados. En aquel momento en la provincia de Buenos Aires existían distintas escuelas según la discapacidad, es decir, había escuelas para discapacitados leves, había escuelas para discapacitados moderados y había escuelas especiales para discapacitados severos o profundos. No se juntaban unos con otros. Los leves estaban por un lado, los moderados estaban por otro y los severos estaban por otro, se separaban incluso de escuela, ¿no? Los leves no iban los moderados. Después, con el tiempo, esto se fue como aflojando, flexibilizando un poco y había escuelas de leves y moderados, pero nunca de leves y profundos. En la actualidad, no. Las escuelas de discapacidad intelectual trabajan con toda la discapacidad, entendiendo que la discapacidad es una, ¿no? Y sí formando grupos por distintas condiciones de los sujetos, por intereses o por cuestiones etarias, pero bueno, no se separan. Y es más, ya no se separan tampoco por discapacidad. No está la idea de armar una escuela para para intelectuales, para sordos, para ciegos, motores. No, está la idea de crear centros de atención de personas con discapacidad. Es decir, en una escuela, en un mismo centro puede haber discapacidad mental, trastorno emocional y motores, con distintos maestros en lo formativo. Es decir, en esos centros hay maestros de motores, maestros de trastornos emocionales y maestros de intelectuales. Lo que crea una ilusión, eso sí debo decirlo, una ilusión entre comillas, de inclusión. Me río mucho porque, bueno, es una ilusión. Pero, pero lo básico es que estamos tratando de crear estos centros para la atención de las personas, de los niños y jóvenes con discapacidad. En Buenos Aires se atienden chiquitos desde 0 años de nacimiento hasta los 3 en algo que se llaman centros de atención del desarrollo infantil, que trabajan la estimulación temprana. La estimulación temprana ya no se llama así acá, se llama atención temprana del desarrollo infantil, donde se trabajan con chiquitos con discapacidad o chiquitos que están en riesgo de ser de riesgo social, biológico social, distintas razones, digamos, ¿no? Hay chicos, bueno, que nacen de niñas muy jóvenes, adolescentes, producto de situaciones
complejas, como violaciones, bueno, otro tipo de situaciones por las que quedan embarazadas, y no saben qué hacer con ese chiquito, no saben cómo relacionarse, cómo vincularse. Bueno, los maestros estimuladores trabajan sobre eso, ¿no? Cómo anticiparse primeramente antes de tenerlo a ese niño, y después, cuando ya ha nacido, cómo vincularse, ¿no? Enseñarle a dar la teta, a cambiarlo, la vacuna, el cuidado, el agarrarlo, ¿no? Y también crear el vínculo cuando ese vínculo se hace difícil. Eso se hace, y si ha nacido con una discapacidad, bueno, se lo atiende, se trata de estimular el aprendizaje físico de estos niñitos en movimientos, y se trabaja así con la pediatría. Una vez que están con los 3 añitos cumplidos, se pasa a lo que se llama una escuela especial, y se trata de trabajarlo desde lo inicial, desde el jardín de infantes, hasta que tienen 6 años, y a partir de los 6 años hacen la primaria hasta los 14, y una vez en los 14 pasan lo que nosotros en Buenos Aires llamamos la secundaria especial, o el centro de formación integral, o lo que ustedes por ahí conocen como la escuela laboral. Acá hubo un movimiento muy importante hace unos años para, a través de la nueva ley nacional, de crear la escuela secundaria especial. Hubo mucho debate sobre eso, hasta que, bueno, se quedó firme la idea de un centro de formación integral que tiene una cuestión pedagógica y una cuestión laboral. Eh, es extensísimo hablar del centro de formación integral, no me hagan hablar hoy, pero más o menos de eso trata. Y después los chicos hacen diversas trayectorias, diversas trayectorias, sea en la discapacidad que sea. Y uno cumple distintos roles según la época, ¿no? Uno empieza a trabajar. Cuando yo empezaba a trabajar, en aquel momento, la discapacidad, me toca trabajar, perdón, me dan un grupo para trabajar de leves, y al poco tiempo me dan un grupo para trabajar de moderados. Recuerdo cuando la directora me da el grupo de moderados, voy a tomar un mate, pues soy de tomar mate cuando doy clase, inclusive, y Alejandro lo sabe. Cuando me hace falta un mate, me hace falta. Bueno, me da este grupo de moderados, y la directora de la escuela, estoy hablando de 1986, 87, la directora me dice: mira, Rodolfo, yo te doy este grupo, y lo que pretendo de vos es que cuando termine el año, que lo puedas llevar a un restaurante y nadie se dé cuenta de que son discapacitados. Fíjense ustedes cuál es la mentalidad de la época, ¿no? La normalización al mango, digamos. La normalización mal entendida, ¿no? Porque la normalización tenía otro sentido, de evitar espacios restringidos para los sujetos. No que vayan al restaurante y que nadie se dé cuenta que son discapacitados, sino que la normalización entendía que debían ir al restaurante como cualquier hijo de argentino. Tenían el derecho. Pero bueno, la normalización fue mal entendida. Creo que las sociedades, para defenderse de esta igualdad pretendida, la da vuelta. Y entonces la directora me dice, yo casi me caigo desmayado: fíjense que a los discapacitados moderados y severos nunca se les enseñaba a leer y escribir. Estaba prohibido. No es que no se les enseñaba porque uno entendía que el sujeto no podía, sino que se les prohibía desde un inicio, ¿no? Por el solo hecho de ser moderado, de ser profundo. Desde que un test de inteligencia determinó un coeficiente intelectual, desde ese momento se les restringe un montón de aprendizaje. Por
ejemplo, los chicos nos preguntaban, a mi compañera y a mí, cómo escribir el nombre. Nosotros lo hacíamos a escondidas. Yo me quedaba con los alumnos enseñándole el nombre y mi compañera estaba en la puerta gritando, tratando de avisarme si venía la directora, porque si venía la directora nos echaban los dos. Escándalo, ¿no? Y si venía a visitarnos la directora, teníamos que esconder todo lo que tuviera que ver con la lectoescritura y evitar que cualquier chico contara que le habíamos enseñado el nombre, ¿no? Era terrible trabajar así. Pero eso era lo que estaba estipulado para las personas con discapacidad. Es lo que tiene que ver hoy con la consagración de la discapacidad como un sujeto de derecho, también un sujeto de derecho a aprender, ¿no? Y que se le enseñe. En aquel momento un moderado de esos que tuve yo estaba destinados a aprender qué son los hábitos familiares, los hábitos de la casa, los de higiene, los de alimentación, los de cuidado, las nociones de peligro, ¿no? Así que siempre me imagino a Mary Warnock, yo supongo que han estudiado ya a Mary Warnock, pero Mary Warnock cuando de haber ido a las escuelas especiales de su época, ante la pregunta si las escuelas especiales servían o no, y habrá visto este territorio donde los chicos solamente sacan los zapatos, o planchan, o abren una canilla, o nada, o lijan una maderita, ha dicho, esto no sirve para nada, pedagógicamente hablando. Fíjense que esta idea de que la lectoescritura puede ser permitida a los sujetos con discapacidad, no importa el coeficiente intelectual, aparece en los 90, cuando hay un clic en relación al modelo de trabajo. Ya no es un modelo médico ni es un modelo psicométrico, sino que es un modelo social de la discapacidad. Y uno entonces entiende, ¿no? Claro, sí, la sociedad es la que le pone barreras. La que le estaba poniendo barreras a estos sujetos para el aprendizaje era la misma escuela especial. Prohibía leer y escribir. Fíjense entonces qué importante es el modelo en el cual nos enfrascamos para trabajar o nos encuadramos, mejor dicho, para trabajar. Y con eso vino, con el modelo social, ya vino la idea de la inclusión. Argentina había empezado con las integraciones allá por el 70, con las cuestiones de los ciegos, y muy fuertemente en la década del 80, pasado el proceso militar. Y en el 90 se hizo como muy fuerte el proceso de integración y se integró a todos ellos que siempre la educación especial quiso, no lo que los padres o los alumnos quiso, sino los que la escuela quiso. Por eso es que hay un avance con la inclusión, y yo soy un inclusivo a rajatabla, creo en la inclusión, absolutamente creo en la inclusión, si quieren otro día debatimos sobre ella, creo en los derechos humanos que basan en los procesos inclusivos, no creo en la integración, creo que la integración es un proceso clasista, discriminador, propio del modelo médico, propio del modelo psicométrico y que no tiene nada que ver con el modelo social de la discapacidad. Y en este ejemplo, así, simple, una directora marcándome qué debo enseñar, queda en claro cuáles eran los dos modelos, ¿no? Cuando aparece una modificación de la educación especial y debemos enseñar ya no con un modelo con un currículum propio, sino con el currículum de la escuela primaria, los maestros no entendíamos nada, ¿no? Nosotros hasta teníamos miedo de hacer algo, ¿no? Y en nuestro inconsciente estaba la idea de que esos chicos no iban a poder. Y flores de sorpresa nos daban muchos, ¿no? Muchos. Al mismo tiempo, hacia los finales de los 90, de los 80, en la provincia de Buenos Aires, se crean las escuelas de trastornos emocionales severos. Y yo empiezo a trabajar en una como maestro,
y 1990, y en el 92 tomo la dirección de una escuela de trastornos emocionales severos, la misma en la que empecé a trabajar, tomo la dirección, y allí fui director durante 14 años, un placer haber trabajado en esa escuela. También en Moreno, una que atendía a niños con autismo, trastornos generalizados del desarrollo, síndrome de Rett, esquizofrenia infantil, neurosis infantil, bueno, distintas patologías que se entendían como trastornos emocionales severos. Lo que me permite trabajar allí, aunque ustedes no lo crean, era sí mi título de discapacidad mental, pero también mi título de discapacidad social, porque la discapacidad social me había dado la posibilidad de entender ciertos contextos de la discapacidad, ciertos contextos del sujeto, miradas sociales, miradas filosóficas, nada, que puesta en práctica dentro de la Escuela de Trastornos Emocionales Severos, me había permitido trabajar allí, ¿no? Los maestros eran elegidos en aquel momento por la misma dirección de educación especial. No se entraba por el Estado, sino que nos presentaba un currículum, presentaba un currículum y ciertas recomendaciones de trabajo, estatales siempre, y se aceptaba o no, y así fue que entré. Y fíjense entonces aquello que uno reniega a veces, ¿no? No puedo ser, no tengo que anular parte de mi discapacitado social, no tiene que anular nada, ¿no? Siempre tiene que sumar y en ese momento me benefició. Bueno, yo quisiera cerrar acá, y me parece que tiré varias líneas como para que ustedes sepan qué puedo aportarles de ahora en más, sobre qué temas, como estoy abierto a las preguntas y algún tema en particular que ustedes quieran desarrollar. Así que bueno, los dejo con Alejandro. Espero, Alejandro, que te sirva esto, decímelo si no. Y les mando un abrazo a todos y muchísima suerte. Gracias por escucharme.